rahmatullahi wa barakatuhu. Todas las alabanzas son para Allah. Que Allah bendiga al profeta Muhammad, a sus compañeros y compañeras y todo aquel que les siga de manera correcta hasta el día del juicio final. Amén. Bueno, estamos por aquí en un nuevo video. Como raro, yo nunca encuentro cómo compartir esto, pero... ¿de qué tratan estos nuevos videos? Voy a hacer una serie muy corta, inshallah, explicando nociones sobre el Tawhid. Pues la idea es que los videos no pasen de 30 minutos como mucho y que entendamos conceptos un poco más profundos acerca del Tawhid, acerca de lo que estamos, digamos, de nuestra creencia. ¿Listo? Bueno, ya encontré por aquí. Entonces, lo he empezado así de una porque quería hacerlo desde hace rato y siempre esperaba que hacerlo después y hacerlo después. Entonces decidí iniciarlo así de una vez sin temor. Entonces, vamos a explicar conceptos básicos sobre el Tawhid. ¿Listo? Primero quería contarles una pequeña historia, y es que cuando el Islam se revela, Assalamu alaikum, ya me están por aquí saludando. Cuando el Islam se revela, nace una nueva teología, que es la teología del monoteísmo. Lo vamos a llamar Tawhid para que ustedes, por favor, tengan muy presente esta palabra. El Tawhid se traduce normalmente como monoteísmo puro, y Tawhid hace referencia a dos cosas básicas, que es la creencia y la adoración en un solo Dios. ¿Por qué es tan importante que tenga la definición de Tawhid estas dos partes? Porque digamos que nosotros compartimos con cristianos y con judíos, incluso con católicos, la creencia en que Dios es uno, pero cuando hablamos de la adoración, entonces ahí viene la diferencia, porque por ejemplo con los cristianos adoran a Jesús, cosa que nosotros no hacemos, o los católicos aparte de Jesús adoran a María y a santos, por ejemplo, cosa que nosotros tampoco hacemos. Entonces nosotros tenemos el Tawhid, que es la creencia y la adoración de un solo Dios. ¿Listo? Al ser la creencia y la adoración de un solo Dios, el Tawhid deriva en muchas cosas que vamos a analizar en este curso. Por ejemplo, vamos a hablar del concepto de la dualidad en el Islam, vamos a hablar de la voluntad divina, o cómo la voluntad divina, y que la voluntad divina tiene mucho que ver con el libre albedrío, que es un tema que gusta mucho y que mucha gente tiene dudas al respecto, y vamos a hablar de la soteriología. La soteriología es, digamos que la noción de la salvación o la doctrina de la salvación, que es muy diferente en el Islam que en otras religiones. ¿Listo? Entonces, cuando se revela la religión del Islam, nace el monoteísmo o el Tawhid, como estas dos partes, creencia y adoración, y se inician toda una serie de debates teológicos. Para llegar a la teología como la conocemos hoy en día, ha sido una ciencia que se ha desarrollado a través de los siglos. No es algo fortuito ni es algo simplemente quieto, sino que han surgido muchas preguntas teológicas que se han respondido, o otras que siguen sin respuesta. Entonces, cuando se desarrolla todo este conocimiento sobre la teología, se desarrollan dos líneas principalmente. La línea de los filósofos, o las teorías filosóficas, en donde se hablaba de que en el mundo existen unos actos y unas consecuencias. Y eso significa que en el mundo se rige todo por lo que significa tú haces algo y ese algo tiene una consecuencia. Esto es lo que se conoce como la teoría de la causalidad, o la teoría de la causalidad, es decir, toda causa tiene una consecuencia, que también es una de las leyes de Newton, pero pues estamos hablando, Newton hablaba de física, no de teología, entonces no confundir. Estamos hablando de la teología. Entonces, esta teología de la causalidad implicaba que hay cosas que suceden por azar, o que son cosas que suceden como consecuencia de otras en las que Dios no interviene. Y esto era un problema,
para, digamos que los teólogos, que son la otra línea, para Ana María que se acabó de unir, le explico, estamos hablando del desarrollo del Tauhid. Vamos a hacer un pequeñito curso con unos videos cortos en estos días de Ramadán y que van a centrarse sobre el Tauhid, aquí por el canal de Magda. Entonces, estamos hablando de que los filósofos desarrollaron la teoría de la causalidad, en donde todo acto tiene una consecuencia. Los teólogos, por su lado, desarrollaron la teoría del ocasionalismo. Los teólogos temían que si todo el mundo se adhería a las teorías de la filosofía sobre la causalidad, entonces las personas no iban a reconocer a Dios en sus vidas, porque si todo en la vida está hecho por causa y consecuencia, entonces, ¿cuál es el papel de Dios? ¿Cierto? Entonces, los teólogos temían que se cayera en lo que se conoce como el Deus ociosus. El Dios ociosus es cuando tenemos la noción de que Dios creó al mundo y luego descansó, que eso es parte de la filosofía católica. Entonces tenemos la creencia, digamos, en el catolicismo de que Dios creó al mundo en 6 días, en el séptimo día, y en el séptimo día descansó. Y quiere decir esto que se desligó del mundo y se dedicó a sus cosas, ¿verdad? Entonces, esto no es acorde al Islam. Esa noción del Deus ociosus o el Dios descansado, también lo pueden, o el Dios ocioso también se traduce, o aleikum salam, hermanita Cristal, no tiene que ver con el Islam. Entonces, los teólogos postulan el ocasionalismo, que no es el Deus machina, que es cuando Dios, se entiende a Dios como un puppet master, un titiritero. Entonces Dios está sobre la creación, así mirándola, ¿sí? Todo absoluto, y entonces Él todo lo maneja, y toda la creación, ¿cierto? Es como si Él tuviera hilos invisibles para que sucedieran las cosas. No, porque no significa que Dios esté absolutamente pendiente de la creación, porque la creación, dentro de lo que se creó, está la teleología. ¿Qué es la teleología? La capacidad de la misma creación de funcionar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo simple es el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, Dios no tiene que armar las nubes como de algodón y luego mandar a las nubes al cielo para que llueva, no. Él, cuando creó la tierra, creó el ciclo del agua, que significa que hay un sol que evapora el agua, la evaporación se hace en las nubes cuando están cargadas, ellas solas evacúan y llueve. Este ciclo del agua hace parte de la teleología de la creación. Entonces, no es que Dios sea un puppet master, un titiritero, se me va la palabra en español, perdón, no sea un puppet master, un titiritero moviendo los hilos de todo, sino que Él está presente en nuestras vidas. El ocasionalismo no es que Dios sea un titiritero, sino es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso significa que Dios sí está pendiente de los actos y las consecuencias, no así de todo lo que significa la creación y el funcionamiento interno de la creación, ¿sí? Pensémoslo en términos universales. Él no está pendiente de que los planetas sigan la elíptica de alrededor del Sol, sino que Él creó los planetas con esa elíptica. De lo que está pendiente es de los actos y las consecuencias de los seres humanos, en especial de las consecuencias para que éstas sean justas. Al tener en cuenta que las consecuencias de nuestras acciones provienen de Dios, significa que tenemos noción de la presencia divina en nuestra vida. Entonces, por un lado tenemos la causalidad, ¿cierto? Que es todo acto tiene su consecuencia sin que Dios intervenga. Y esto significa que muchas cosas pueden suceder al azar y deja a Dios por fuera, digamos, de las acciones éticas y axiológicas del ser humano. Por otro lado, tenemos el ocasionalismo, que es generado por los teólogos, en donde dice que las consecuencias están mediadas por el poder divino y que, por tanto, Dios tiene una presencia divina en todos los actos de nuestra vida. No hay que confundir el ocasionalismo con la teoría de que Dios está en todas partes. El hecho de que Dios intervenga en nuestras consecuencias y en las consecuencias que dan como resultado de nuestros actos no significa que Él está presente en todas partes, porque esto no hace parte de nuestra teología. Sé que es un poco complicado, espero que recuerden que esto queda grabado, entonces espero que lo puedan escuchar posteriormente, si les queda alguna, y saben siempre que si tienen dudas pueden escribirme ahí en el chat para resolverlas. Entonces, si tienen alguna duda,
me van diciendo, ¿listo? Entonces, tenemos que nosotros nos adherimos a la teoría del ocasionalismo y hablamos de que Dios, tenemos una presencia divina en nuestra vida. Eso significa que hay, digamos, muchas consecuencias para esto, pero voy a hablar de tres principales. Estas nociones del Tawhid nos ayudan a entender los nombres de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entonces, conforme voy a ir hablando, no, Lady, no es que él esté observando todos los actos buenos y malos, él es omnividente, él es el Basir, que significa omnividente, o sea, el que ve todo, ¿sí? Entonces, sí los está viendo, pero no significa que intervenga en todos y cada uno, ¿sí? Sino que cuando él los ve, él hace que las consecuencias de nuestros actos sean justas y sean, digamos, correspondientes a nuestras acciones. ¿Sí me hice entender, Lady? Entonces, sí, perdón, te dije al principio que no, pero sí, porque estaba entendiendo tu pregunta mal. Sí, él está observando todos nuestros actos y buenos. Lo que no quiere decir es que no intervienen absolutamente todos. ¿Listo? Entonces, a través de la presencia divina estamos hablando de Dios como principio y como final. Y esto influye en dos nombres de él, que son Al-Awwal y Al-Akhir. Al-Awwal es el nombre de Allah Subhanahu wa Ta'ala para el primero y Al-Akhir el último. Entonces, precisamente estos dos nombres refuerzan esta idea. Él es el primero, él es el último. ¿Qué significa el que sea principio y final cuando está su presencia divina en nuestras vidas? Que Él es la razón, Dios es la razón por la que nosotros hacemos todo cuanto hacemos y que todo cuanto hacemos llega a Él. Entonces, el principio es la razón por la que hacemos todo. El final es que todo lo que hacemos llega a Él. ¿Listo? Tenemos el segundo que es Dios como centro de la normatividad. Al estar presente siempre en nuestra vida, Él es el que ordena y Él es el que debe ser obedecido. La normatividad se entiende a través de la razón, ¿listo? Entonces de ahí derivan varios nombres, como el Hakam. Al-Hakam es el juez. Entonces Él está juzgando si las consecuencias de nuestras acciones son las que merecemos. ¿Sí? Y al hacer esto, porque muchas veces pensamos en el juez solamente como la propiedad de Allah Subhanahu wa Ta'ala cuando vaya a llegar el día del juicio final. Entonces pensamos que Él es el que va a juzgar las acciones, que es correcto, pero también Él está juzgando continuamente si las consecuencias de nuestros actos son las que son acordes a nuestras acciones. También Él es el Adil, que es el Adil es el justo, precisamente porque Él es justo con nuestras acciones y con nuestras consecuencias. Entonces una persona no va a obtener injusticia de parte de Dios de acuerdo a lo que haga. Por tanto, y esto quiere decir cuando Él es el justo, ¿sí? Cuando Él es el que dispensa justicia, esto quiere decir que Él nada es al azar. En el Corán, en el capítulo 3, aleya 195, dice: no dejaré de recompensar ninguna de sus obras, sean hombres o mujeres, descienden del uno o del otro. Entonces significa que Él siempre va a ser justo con nuestras acciones. ¿Listo? Tenemos al Muqtadir, perdón. Al Muqtadir es el nombre que traduce como el que dispone todos los asuntos. Entonces, al él ser el centro de la normatividad, significa que de él provienen todas las disposiciones que nosotros debemos cumplir. ¿Listo? Lo que nosotros conocemos como la Sharia y la Sunna. Entonces, la Sunna, a pesar de que es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, proviene de Allah, porque Allah protegió a los profetas, ¿sí? Y sus acciones eran ejemplos para el mundo. Entonces, no significa que porque es profeta, que es humano y es falible, lo que hace es algo loco. No, significa que la Sunna proviene del Muqtadir, que es el que dispone de todos los asuntos. Por eso también debemos seguir la Sunna, ¿sí? También tenemos al Muqsit, que es el equitativo. ¿Qué es el Muqsit? El equitativo es que te va a entregar a ti lo que tú necesitas. Hay personas que dicen, no, pero es que, digamos, yo soy pobre. Una creencia cristiana que es la creencia de la bendición con el dinero. Y es que cuando tú no tienes dinero, no te va bien en la vida, significa que tú no eres lo suficientemente creyente.
Esto tiene que ver mucho con las curaciones por fe, la sanación por fe, y es que cuando, digamos, el dirigente de la iglesia está realizando sus sanaciones y sanó a 9 personas, pero el 10º no sanó, significa que a ese 10º le falta fe, no significa que la sanación no funcionó, sino que al 10º le falta fe. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que el Muxit, que es el equitativo, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, el Muxit te da lo que tú necesitas. Entonces, tal vez necesitas pruebas para ser buen musulmán. Hay personas que, si son musulmanas, ¿verdad? Y si Allah subhanahu wa ta'ala les pusiera muchas pruebas, se saldrían del Islam. Entonces, Él les da una vida de pronto más holgada en ciertos aspectos, puede ser el económico, la tranquilidad o la salud, porque digamos que sabe que ese siervo no va a ser, no va a tener la fortaleza de enfrentar esas pruebas. Mientras que hay otras personas que, assalamu alaikum, Khadija y Olga, hay otras personas que tienen muchas pruebas en su vida, sufren muchas cosas, porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe que si tuvieran holgura, en la holgura se olvidarían de la religión. Entonces, esto significa que seas tú de los probados o seas tú de los que no enfrentan casi pruebas en la vida, no significa que Allah amas a unos o a otros o que tú eres bendecido, el otro no es bendecido, no, sino que Allah está siendo muqsit, está siendo equitativo con todos, ¿listo? Por ejemplo, Allah también es el Qabit, que es el Qabit, lo dije mal, no es el Qabit, es el Qabit. El Qabit es el restrictivo, es el que impone las restricciones. Entonces, este nombre al Qabit es el que nos hace tener la restricción, por ejemplo, de no comer cerdo, de no tomar bebidas alcohólicas. Él es el que de él provienen todas las restricciones. Para Olga y Hadilla que se unieron, les pido que escuchen estos videos desde el principio porque estamos hablando sobre el Tawhid. Estamos hablando de cómo la presencia divina de Allah subhanahu wa ta'ala nos lleva a conocer sus nombres, los diferentes nombres de Allah. Estamos hablando de 3 dimensiones de la presencia divina en nuestras vidas. El primero es el Dios como principio y como final, ya lo expliqué. El segundo que estamos acá es Dios como centro de la normatividad. Entonces estamos viendo varios de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala como que de él proviene toda la normatividad. Por eso estamos hablando del Muqsit, estamos hablando del Muqtadir y estamos hablando del Qabit. Ya hablamos del Adil, que es el justo, y el Hakam, que es el juez. ¿Listo? Ya te respondo, Lady, ¿vale? Me acuerdas que te debo una respuesta, porque no quiero interrumpir la explicación, pero ya te la explico. ¿Listo? Y en tercer lugar, digamos, de esas consecuencias que podemos ver de tener la seguridad de la presencia divina en nuestra vida, estamos hablando de que entendemos que Dios es el fin último y el concepto, inshallah, sí, hermano, y el sustento axiológico. ¿Qué significa esto? Un sustento axiológico es lo que sustenta toda la ética y la moral sobre la que gira tu vida, ¿sí? La axiología tiene que ver con los valores, con la ética y con el moral. Entonces, cuando él es el sustento axiológico sobre que, imagínense todos la ética, los valores y los morales acá, y él como sustento. Entonces, ¿qué significa? Que él es que además de él parten todos estos conceptos, pero además significa que, por tanto, él debe ser único. No hay nadie, ni nadie que no hay nada ni nadie que se le asemeja, como dice la Sura 114. ¿Por qué? Porque si hubiera otro sustento, simplemente entonces cada persona en el mundo tendría su propio sustento. Al ser él el único, todos los seres humanos estamos regidos por un mismo sustento axiológico. Y de ahí podemos relacionar 2 nombres de Allah subhanahu wa ta'ala muy importantes, que es al-Wahid, que es muy conocido, que es el único, que proviene inclusive de la aleya 114 del Corán, ¿verdad? Que se le denomina la aleya del monoteísmo puro, es muy importante, la 114 no, perdón, la 112, que dice, Allah es uno, Allah es absoluto, no engendró ni fue engendrado y no hay nada ni nadie que se asemeje a él. En estas 4 aleyas encontramos el resumen de lo que significa ser el Wahid, significa que él es uno, que él es absoluto, que no hay nada ni nadie que sea como él. Y también tenemos el otro nombre precisamente que se relaciona con este punto, es el Samad. Samad significa el absoluto.
que también está en la misma Sura 112 del Corán. ¿Listo? Cuando hablamos de este nombre, cuando hablamos de estas tres consecuencias, las voy a repetir en orden. Dios como principio final, Dios como centro de la normatividad y Dios como sustento axiológico, significa que reconocemos que Dios está en nuestra presencia. ¿Sí? Vuelvo y lo repito para los que no lo escucharon al principio, no significa que Dios está en todas partes. Ojo, eso no hace parte de la teología islámica, en la teología musulmana, perdón, sino significa que Dios está al pendiente de los actos y las consecuencias de nuestras acciones. Hay una cosa importante que es cuando decimos que Dios es el centro de la normatividad, tenemos que entender dos cosas. Primero, la normatividad se entiende a través de la razón, y esta es una de las razones por las que necesitamos aprender a través del razonamiento, perdón, necesitamos aprender de nuestra religión. Esta es una de las razones importantísimas por las que debemos cultivar el razonamiento o el ejercicio de la razón dentro de nuestra vida cotidiana para lograr entender a Dios como centro de normatividad. No quiere decir que todos nos vamos a volver filósofos, no, pero sí quiere decir que debemos entender las consecuencias de lo que hacemos en nuestra vida. Hay una frase hay un hadiz muy bello en donde el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam contaba que un hombre estaba en medio del desierto, sin agua, sin comida, y entonces él eleva las manos al cielo, hace una súplica, pidiéndole a Allah Subhanahu wa Ta'ala que le facilite su situación, pero Allah no le responde. Entonces el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice: ¿cómo quería que le respondiera si su vestido era haram, si su comida era haram, si su sustento era haram? ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre probablemente comía, digamos, de ingresos de negocios ilícitos, o digamos, vivía en un lugar que de pronto le había robado a alguien más, a un huérfano. Quería decir que de pronto sus vestimentas rompían con la sunna, por ejemplo, que iba vestido de seda. Muchas razones. Entonces, cuando él dice come de lo halal, de lo haram, viste de lo haram, se sustenta de lo haram, significaba que su vida no estaba regida por la normatividad que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha dado, sino que hacía lo que quería y esperaba que cuando suplicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala le respondiera. Entonces, esto es lo que quiere decir ejercer la razón para entender la normatividad, y es que te da la claridad, mi hijo está por allá jugando, te da la claridad que si entiendes que debes seguir la normativa, vas a tener unas consecuencias acordes, justas y equitativas con tus actos. Entonces tú no puedes pretender que te vistes de lo haram, comes de lo haram, ¿cierto? Haces lo haram y vas a tener unas consecuencias positivas para tu vida. Entonces, por ejemplo, ahí viene el asunto. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en un casino, ¿cierto? Donde ni siquiera puedo usar mi hijab y aparte estoy ayudando a gente a apostar, que es una de las cosas que está prohibida en el Islam, probablemente no voy a tener unas consecuencias tan positivas en mi vida. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente empieza, pero es que yo necesito el trabajo, pero es que necesito el dinero, pero... Entonces, el problema es que no hay una racionalización de cómo Allah Subhanahu wa Ta'ala es el centro de la normatividad y cómo tenemos que obedecer esa normatividad para lograr consecuencias positivas. Otro ejemplo que no tiene que ver con lo haram es hacer las cosas sin pensar. Entonces, yo hoy no planeé nada, salí a la calle a ver qué pasaba con mi vida y resulta que estando en la calle me acordé que había que pagar una factura, me devolví corriendo, no me acordaba dónde dejaba la factura, la encontré luego de 3 horas de buscarla y me devolví para el banco, y cuando llegué ya estaba cerrado porque llegué tarde, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir, pues, ¿qué tiene que ver con Allah Subhanahu wa Ta'ala? Primero, una de las cosas que no debemos desperdiciar en nuestro tiempo libre. Primer error, no debiste haber salido sin haber planeado nada. De pronto, si vas a caminar a un parque, sería distinto, ¿sí? Estás desperdiciando tu tiempo libre. Segundo, digamos, no encontraste el recibo porque estaba en desorden. Entonces, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha recomendado ser ordenados. Entonces, el hecho de que tú ordenes tu vida, tus cosas, tu programa, no sé, tu agenda,
significa que estás obedeciendo la normativa de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, cuando entendemos que la normatividad de Allah subhanahu wa ta'ala no va en lo haram y en lo halal, sino en toda nuestra vida, empezamos a aplicar la sunna en cada uno de los pasos de la cotidianidad. Y ahí digamos, eso es una de las cosas más positivas que tiene el musulmán, en especial el musulmán que vive en minoría, porque empieza realmente a sentir la dulzura del Islam en cada uno de sus actos. Y por último, quería aclararles que la normatividad no implica que Dios necesite a sus criaturas. Muchas veces las personas dicen, no, pero es que si Dios pone normas es porque entonces Dios necesita que nosotros hagamos lo que Él dice. No, Él no lo necesita. Él nos ha dado libre albedrío. Él nos ha dado voluntad divina. Y en esa voluntad divina es cuando nosotros decidimos si obedecerlo o no. Y Él dice muy claro que Él no necesita de sus criaturas. Eso es, digamos, como uno de los principios más importantes del Islam. Por eso él es Samad, el absoluto, ¿sí? Porque al-Samad no necesita de nadie. Y esto es muy importante para el Tawhid. En la medida en que nosotros entendemos que Dios no necesita de nadie, empezamos a entender que nosotros cumplimos lo que cumplimos por nuestra propia voluntad y que al hacerlo estamos cumpliendo con la voluntad divina. En la ley Surah 2, en la ley 255 dice, Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente, eterno, el sustentador y gobernador de toda la creación. Esta ley vamos a retomarla mucho porque esta ley es un fundamento, es un pilar de monoteísmo. Ya te leo. Esta ley es un pilar fundamental del monoteísmo. Cuando él dice, él es el viviente, el sustentador, significa que él no necesita a nadie y en cambio sí sustenta. Eso lo vamos a entender más adelante cuando hablamos de la duología, que es un concepto básico del monoteísmo, y la siguiente charla, que inshallah será mañana, va a hablar sobre la voluntad divina. Entonces vamos a entender un poco mejor por qué el hecho de que nosotros hagamos la voluntad, cumplamos con la normatividad, no es necesariamente una razón o una prueba de que Allah necesite de sus criaturas, sino que es precisamente a través de la revelación que nosotros entendemos la normatividad y cumplimos con la voluntad divina sin que Dios necesite que nosotros hagamos esto. ¿Listo? Entonces, vamos a profundizar en estos conceptos en las próximas clases. Como ven, es algo un poquito complejo, no es tan básico como estamos acostumbrados, así que los invito a que si no entendieron algo, vuelvan y lo vean. Me pueden escribir las preguntas por el grupo que tenemos en WhatsApp para los que están en el grupo. Si no, aquí abajito el video y las tendré en cuenta para responderlas en el siguiente video que será mañana, inshallah. Ahora sí respondo las preguntas. La primera pregunta, Lady, dice, ¿cuál es el papel de Dios en el momento en que un humano está cometiendo un acto reprobable? Por ejemplo, violar a un menor. Es una pregunta muy interesante, porque es algo que se preguntan mucho los no musulmanes y hasta los musulmanes, ¿no? Como, ¿dónde está Dios cuando Garavito está haciendo todas las barbaridades que hizo? Precisamente como parte de, y lo vamos a ver un poquito mejor entendido mañana, parte de la voluntad divina es darnos libre albedrío. Al darnos, al hacer que su voluntad, la voluntad de Dios, sea darnos libre albedrío, hace que nosotros no seamos títeres. Si él viera cada vez que ven un acto malvado, como violar a un niño, que es un acto de los peores que existe, ¿verdad?, interviniera, nosotros nos convertiríamos en sus títeres y el libre albedrío sería una falacia, sería una mentira, porque sería, tienes libre albedrío, pero para hacer cosas buenas o para hacer cosas no tan malas, ¿cierto? Cuando él nos da libre albedrío, no quiere que seamos títeres y de hecho él nos da el vicariato de la tierra. El vicariato de la tierra es ser vicarios de la tierra, es entender que nosotros vinimos a cuidar de la tierra y que somos sus guardianes. Entonces, inclusive, él le preguntó a los ríos y a las montañas si querían esto, y los ríos y las montañas se llenaron de temor, y esto es una historia que está en el Corán.
se llenaron de temor y rechazaron el vicariato. Nosotros fuimos quienes lo aceptamos. Pero en orden de poder ser vicarios, también tenemos que ejercer nuestro libre albedrío. ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono. Eso lo dice en el Corán. Dios está sobre su trono y Él está vigilando nuestros actos y nuestras consecuencias. Por eso es tan importante la creencia en el infierno, porque la gente me va a decir, bueno, pero es que alguien como Garavito que violó y torturó a tantos niños, entonces, ¿qué consecuencia tiene? Ay, no, pues que lo mandaron para la cárcel. Pues en la cárcel si tiene plata va a estar bien o inclusive hay sistemas de justicia que ni siquiera los van a condenar, pero el verdadero castigo va a estar en el día del juicio en el infierno. Y por eso es tan importante la creencia en el infierno. Y por eso también es tan importante entender que Dios es el Adil, que es el justo. Él no va a dejar pasar estas cosas. Y él también es el Hakam, el juez, que tampoco va a permitir que estas cosas pasen desapercibidas. Sí, te respondí tu pregunta, Lady. No, tranquila, pregunte. Aproveche las clases para eso. Yo por eso hago estas transmisiones en vivo, porque si no sería muy fácil grabar. Y otra pregunta, dice también Lady. Yo tengo un trabajo de medio tiempo en administración de bienes inmuebles incautados al narcotráfico, enriquecimiento ilícito y demás. Vivir de esto sería haram, ya que ha sido propiedades adquiridas de forma ilícita, pero la SAE, no sé qué es la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, los incauta y los entrega a terceros para administrar. No, no es haram porque a pesar de que estas cosas son ilícitas o se obtuvieron de manera ilícita, tú estás precisamente participando en el proceso de volverlas lícitas. De hecho, yo sé que de estos bienes, por ejemplo, se les dan a fundaciones y a entidades sin ánimo de lucro que hacen acciones de bien con ellos. Entonces, por ejemplo, una fundación puede pedir a la SAE, que no sabía que era la Sociedad de Activos Especiales, pero ella puede pedir a la SAE una sede, por ejemplo. Entonces, el hecho de que tengan una adquisición ilícita no significa que tú estés prohibido, estés impedida para trabajar en ello, porque tu trabajo es precisamente hacer la transición. Tú no estás trabajando en algo ilícito. Por ejemplo, ilícito sería si tú firmaras papeles para conseguir esas propiedades ilícitas, para conseguir las propiedades de los narcos o cosas por el estilo. Pero tú lo que haces es un trabajo administrativo que permite que esas propiedades tengan un buen fin. Entonces, de hecho, estás haciendo algo bueno. ¿Sí te contesté? Sí, el dinero se usa para reparar víctimas. Los que no saben, nosotros en Colombia estamos en un proceso de posconflicto en donde el gobierno necesita mucho dinero. Entonces, por ejemplo, estas propiedades se hace todo un proceso, luego se venden o se alquilan y ese dinero se utiliza para reparar víctimas. Entonces, por eso la idea, antes estás participando en algo que, inshallah, te genere muchas bendiciones. Ya se las busco. ¿Alguna otra pregunta? Ya se los digo que yo lo tengo por aquí en un libro. Si tienen más preguntas para ya terminar. Miren, por ejemplo, con esto de que Dios es justo, está el Corán 99, en la Sura 99, en la Ley 6 dice, entonces los seres humanos acudirán el día del juicio en grupos para conocer el resultado de sus obras. Quien haya realizado una obra bien tan pequeña como un átomo la encontrará registrada, y quien haya realizado una mala obra tan pequeña como un átomo la encontrará registrada. Esto es muy importante para el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, el Adil, porque esto significa que todos nuestros actos están quedando registrados y que no habrá ni uno que se deje pasar. Y eso también es parte de la respuesta que yo te decía, hay que entender qué es el adil, el justo, para responderle a estas personas que dicen que dónde está Dios mientras se cometen actos malvados. La ley que tú me estás pidiendo
mm, Laura, está en la sura 33, que es la sura de los aliados. La ley específica es la 72. Dice, les propuse, está hablando a la Subhanahu wa Ta'ala, a los cielos, a la tierra y a las montañas revelarles el mensaje, pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Sin embargo, el ser humano aceptó llevar la carga. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, la idea es que estas clases sean muy corticas y muy sustanciosas. Para las que llegaron tarde, por favor, véanla desde el principio e inshallah mañana nos vemos y mañana vamos a hablar sobre la voluntad divina, la relación con los sentidos y con los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Listo? Continuando con lo que hablamos hoy. Entonces, esto es una pregunta muy chévere, Lady. Dice Lady, Allah será justo y hará justicia con quien violó, perdón. Seguimos con el ejemplo de Garabito. Pero si este sujeto al Islam aceptó el Islam, ¿qué pasa con esta justicia? Bueno, primero hay algo importante. Si las obras se cometieron antes de ser musulmán, ¿cierto? Todas las obras negativas y buenas, ojo a esto, todas las obras se borran. El libro de las obras buenas, el libro de las obras malas, empieza desde cero. Entonces, en este caso de Garabito, ¿cierto? Significaría que todas las violaciones que hizo serán borradas. Pero, entonces uno dice, no, pero ¿cómo así le van a borrar todo? Entonces, le van a perdonar todas esas barbaridades y esas atrocidades que hizo. Listo. Entonces, esto significa que le serán borradas. Pero, ¿sí? Nosotros no creemos, y esto tiene que ver con el concepto de la soteriología, que es la doctrina de la salvación en el Islam. Nosotros no creemos que nadie se salve solo por el hecho de ser musulmán. Nosotros, y eso lo voy a ampliar un poquito en la clase de la soteriología, ¿me acuerdas para mantener este ejemplo, Lady? Está muy chévere. Entonces, él debe hacer obras para reparar a esas víctimas y pedir perdón. Entonces, eso no es que me volví musulmán y ya, no. Me volví musulmán y ahora debo arrepentirme de lo que hice, porque si él no se arrepiente y en su corazón sigue gozando, y ojo, acá hay una cosa muy importante, y es que han hecho muchos estudios con los criminales en serie, en este caso específico asesinos y violadores en serie, pero pues hay otros como los estafadores en serie. Los asesinos y violadores en serie disfrutan con la recreación de los actos violentos que realizaron. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, ellos estén en la cárcel, mentalmente recuerdan lo que hicieron y lo disfrutan. Entonces, por ejemplo, en el caso de Garabito, él tendría que arrepentirse sinceramente de esto y dejar de disfrutar con sus recuerdos para pasar a sufrir con sus recuerdos de los actos violentos. Y además, el arrepentimiento sincero, at-tauba, que es un concepto muy bonito en el Islam, implica, me parece esto maravilloso porque además es parte del posconflicto, ¿no? Implica reparación y no repetición. Son conceptos que hoy en Colombia manejamos, pero que lo estás nombrando el Islam hace 1400 años, que te caíste de verdad, hermana, pero ¿estás bien? Entonces, el sujeto no solo debe arrepentirse sinceramente ante Allah subhanahu wa ta'ala, sino no repetir, no repetición, no volver a hacer algo así, y aparte reparar, en este caso sería pedir perdón a las víctimas, por ejemplo, decir dónde están los cuerpos, porque Garabito se calcula que tuvo muchas más víctimas y no las ha reconocido, y eso significa unas consecuencias psicológicas y sociales para él durísimas. Entonces, para él ganarse esa salvación, tiene que trabajar en su tauba. Entonces no es como, yo me hice musulmán, hice shahada y ya, y no, pues qué chévere. Entonces soy asesino toda la vida y 2 días antes de morir me vuelvo musulmán y me salvo. No. Entonces, para lograr la salvación, él tiene que hacer un proceso de tauba, que es algo muy fuerte, ¿cierto? Y aparte, dejar de disfrutar con todos esos recuerdos y además, sí, ser un buen musulmán, que eso implica muchas cosas. Por eso, creencia y acción. En el Corán siempre nos dice, y los que obran y creen correctamente. Inclusive eso está en la sura del tiempo, que también la traducen como la sura de la tarde, que dice, ya se las leo,
Juro por el tiempo que los seres humanos están en la perdición. Mira, esto tan importante, los seres humanos están perdidos, excepto, o sea, la generalidad está perdido, excepto, entonces empezamos a sacar, ¿cierto?, del conjunto. Quienes crean y obren rectamente. Incluso en esta ley ya dice, crean, obren rectamente y se aconsejen mutuamente con la verdad y con las paciencias. Entonces, este señor Garavito, si hiciera shahada, tendría que hacer todas las obras que necesita para generar el perdón, ¿cierto? Asegurar la no repetición, pero además de su creencia, asegurarse de obrar correctamente. Y luego de todo eso, podemos de pronto pensar que se salvó. Entonces no es tan fácil como lo pintan de alguna manera. Ah, se le cayó el internet, hermano. Pensé que se había caído usted. Perdón, hermano. Le toca ver el video porque ya no me acuerdo. Discúlpeme. Los animales no tienen libre albedrío, ¿no? Ellos no pueden escoger, ellos siguen sus instintos, que es otra cosa. Estoy respondiendo a Laura Natalie que dice, animales, la creación que ha sufrido injusticia, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué papel tiene desde la justicia para las víctimas en esta vida y la otra? El,